Dice la palabra de Dios así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siéntese, hermano. Gloria a Dios, hermano. Yo creo que, hermanos, es el Espíritu Santo de Dios. Batallé mucho, hermanos, para buscar una palabra, hermanos, para traer esta noche. Y era nuestro hermano Guadalupe que decía: ¿puede llevar la palabra mañana? Digo, hermano, pues usted cree que puede, lo hago. Y bendito sea Dios, hermanos, batallé porque desde hace unos días, hermanos, yo he traído en la mente, hermanos, de que bueno, hay hermanos que bajaron a las aguas del bautismo, ¿verdad? Y algunos de ellos, o no sé si muchos de ellos, no lo recuerdo su cara de todo. Si están en esta noche, si han estado en los cultos, no sé, ¿verdad? Pero he estado pensando en eso, hermanos, porque no sé si algunos pensaron, ¿verdad?, que se bautizaron porque quieren irse por el Señor, pero sin ninguna responsabilidad. Eso no cuenta, hermanos. El bautizo en agua no salva, ¿sí? Las personas que se bautizan deben ser personas que aceptaron al Señor Jesucristo y que su anhelo más grande es servir a Dios por gratitud, servir a Dios. Y desde el momento en que la persona se bautiza, entra, hermanos, en una vida de comunión, en una vida de santidad, amados hermanos, porque ¿qué cosa quiere? O sea, ¿qué es lo que quiere? ¿Sí? O sea, ¿sí entendió bien cuál es el objetivo, qué es lo que Dios quiere, hermanos, hacer con nosotros? Si Él nos escogió, nos trajo, hermanos, para formar parte de un pueblo o de su pueblo que alaba y que glorifica su nombre, también se le dio una comisión ¿verdad?, y predicar el Evangelio. Entonces, hermanos, hace mucho tiempo que esto ya no se hace. Hace unos años, no recuerdo, 2 o 3 años, por ahí se hablaba de una ley, no sé si se aprobó, ¿verdad? No sé si se aprobó, pero hay una ley donde ya no nos iban a permitir ir casa por casa, o puerta por puerta, tocando, ¿verdad? Porque por la delincuencia, por muchas cosas que pasan, muchos robos, muertes y todas esas cosas, no se nos iba a permitir ya. No sé si se llevó a cabo, no sé. Lo cierto es que se puede hacer. Cuando iniciamos aquí, hermanos, nosotros salíamos a la placita, no sé quiénes se acuerdan, mi hermana Ceci, por ahí no sé quién más, nuestra hermana Sari, no recuerdo, pero salíamos a todos los días del mercadito, ¿verdad?, a cantar unos cantos y repartir literatura y invitarnos a conocer a Cristo, ¿verdad? Bueno, entonces, amados hermanos, en esta noche dice este versículo 15, el 18, perdón, del capítulo 5: no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución, antes bien, dice, ser lleno del Espíritu. Y está escrito con letras mayúsculas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se refiere al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y, amados hermanos,
En esta noche, no sé cuántos de nosotros nos hemos fijado en eso, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo, allá en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, el versículo 18, ¿sí? Lo vamos a leer para ver qué es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo. Dice el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto fue profetizado ya en el capítulo 61 del libro de Isaías, hermano. Fue profetizado por ahí, ¿verdad? Nuestro hermano Guadalupe algunas veces nos da fechas, ¿verdad? Tiempos, y dice que 700 años antes de que Cristo viniera, ¿verdad?, se profetizó esto. Y el domingo recalcaba y decía que esa profecía se cumplió cuando Cristo ya estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? No sé si se acuerdan, que nos recalcaba que así como esa profecía y otras más se han cumplido, ¿verdad?, se van a cumplir todas, ¿sí? Y se va a cumplir lo que mencionaba hace un rato nuestra hermana, que Cristo viene y viene pronto. Los científicos no cristianos, los científicos que estudian, amados hermanos, la tierra y todo eso, están hablando de que la Biblia dice, hay una profecía que dice que en los últimos tiempos, el tiempo sería acortado por amor a los escogidos, dice la palabra de Dios. Y los científicos están hablando, no sé si sea verdad, ¿verdad?, porque se hablan muchas cosas, ¿verdad?, pero bueno, ellos están mencionando eso, que el tiempo ya se acortó. El tiempo dice que ya se acortó y que por eso hay tantas calamidades, ¿sí? Y en este año, bueno, pues empezando, no sé, julio, agosto, septiembre, que va a haber unos huracanes tremendos, ¿verdad? Unos huracanes tremendos. Como hace unos días, yo tengo terreno de aviso, hace unos días, no sé si vieron, cayó granizo. Y yo tuve que tapar mi carro porque no cayeron unos granizos así de grandotes. Uno que otro, no muchos, ¿ya? Pero cayeron grandotes. No sé qué va a pasar más adelante, pero lo cierto es que dicen los científicos que el tiempo ya se cortó. ¿Sí? Por eso es que el tiempo no nos rinde. Por eso es, amados hermanos, que el tiempo no rinde. Sentimos que se pasa tan rápido. Parece que fue ayer que empezó el día, ¿verdad? Y ya estamos a la mitad de este año. Entonces, nada tarda que ya vamos a fin de año. Y bueno, a lo que voy, amados hermanos, es a esto, de que el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él vino a dar libertad a los cautivos y todo lo que hemos mencionado. Pero lo que yo me fijaba es en esto, en este versículo, amados hermanos, que dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, a los Efesios: no os embriaguéis con vino, antes de ser llenos del Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué llenos? Me preguntaba yo. ¿Por qué llenos del Espíritu? ¿Por qué llenos del Espíritu Santo? Antes, hermanos, allá hace muchos años, en Veracruz cantábamos un coro que dice: lleno de ti, te serviré. Lleno de ti, te seguiré. Lleno de ti, sí, perdonaré. Lleno de ti, amaré. Necesitamos, o necesita el ser humano, estar lleno, ahora en este caso cristiano, estar lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Del Espíritu, lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué, amados hermanos? Porque el Espíritu Santo es el que hace todas las cosas, es el que hace todo en nosotros. Nosotros solamente somos un instrumento
en las manos de nuestro Dios. Pero el que hace todas las cosas es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Acabamos de pasar Pentecostés, se mencionó, se dijo, se hizo, pero ahí quedó. ¿Sí? Si lo recibieron bien y si no lo recibieron también. ¿Sí? Nos preocupamos por hablar de otras cosas que también son buenas, pero lo que no deberíamos de dejar, los que predicamos, los que hablamos de esto, dejar que se vacíe, amados hermanos, como el tema que nos hablaban el sábado, el día de los varones. ¿Sí? No dejes que se apague el fuego del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué, amados hermanos? Porque eso es lo más importante. Por eso el apóstol Pablo también dice que ahora que sabemos que somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo, no lo contristemos. ¿Sí? Se ha dicho muchas veces, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo? Con nuestros actos negativos, con la despreocupación de las cosas de Dios. Decía yo, amados hermanos, el domingo, un poquito de lo que decía el hermano, ¿sí? Las cenizas, ¿sí? que se hacen en el rescoldo, en la lumbre, hay que quitarla, porque esas son las que apagan el fuego. ¿Sí? Y hay muchas cosas que se podrían mencionar. Pero, amados hermanos, en esta hora, lo que quiero decir hace un rato, no sé si alguna vez ustedes han pensado, ¿qué hizo el Señor Jesucristo antes, amados hermanos, de empezar su ministerio? ¿Qué hizo? ¿Sí? No sé si alguna vez lo ha investigado o ha pensado eso. ¿Qué es lo que hizo? Él dice que vino a dar libertad, Él vino a sanar, ¿verdad? Él vino a resolver los problemas de las personas. ¿Sí? Amados hermanos, hemos hablado muchas veces de cómo, ¿verdad? Él le dio de comer a mucha gente. Con solamente unos cuantos panes y unos pececillos se multiplicaron y le dio a comer muchísima gente. 3,000, 5,000, hizo muchas cosas. Pero el Señor Jesucristo no hizo esto sin antes, amados hermanos, entrar por la puerta, entrar en el orden que se debe, amados hermanos. Dice, amados hermanos, allá en el capítulo 3, en el verso 21 y 22, amados hermanos, del Evangelio según San Lucas. A ver, lo vamos a leer, hermanos. Sí. Capítulo 21 y 22 del capítulo 3 de Lucas. Dice la palabra de Dios así. Aconteció, dice, que cuando todo el pueblo se bautizaba, dice que cuando todo el pueblo se bautizaba, dice, también Jesús fue bautizado. Dice, y orando al cielo, dice que se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice que cuando toda la gente se bautizaba, cuando Juan estaba bautizando, ¿sí? Dice que también llegó Jesús para bautizarse, ¿sí? Para bautizarse. Así de que antes, amados hermanos, de empezar su ministerio, el Señor Jesucristo no hizo nada. No hizo nada. Pero aquí más adelante, amados hermanos, sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Allí en el capítulo 14 en adelante, dice el encabezado que Jesús principia, ¿verdad?, su ministerio. Pero vamos hermanos, antes de eso dice que él fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre él, ¿sí? Amados hermanos, y después de haber sido él lleno del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que pasó, hermano?
¿Qué fue lo que pasó después de que él fue bautizado? No dice, hermanos, también con letras grandes, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí? Fue llevado por el Espíritu al desierto. Está hablando del Espíritu Santo. Fue llevado, ¿para qué? Para ser probado, para ser tentado. ¿Sí? Para ser tentado por Satanás, ¿verdad? Pero vemos, amados hermanos, que allí lo rechazó. Allí estuvo 40 días y 40 noches, ¿sí? No de la noche a la mañana se bautizó y al otro día ya empezó su ministerio. Lo llevó el Espíritu Santo al desierto y allí fue tentado, fue probado. Estuvo en ayuno y oración 40 días y 40 noches. ¿Sí? O sea, estoy diciendo esto porque más adelante, ¿sí?, la palabra de Dios allá en el Evangelio según San Juan dice que Él nos puso o nos dio esas enseñanzas, o las cosas que hizo fueron para nuestra enseñanza, para que como Él hizo, dice que nosotros también debemos de hacer. Entonces, amados hermanos, Él llevó un orden, ¿verdad? Fue tentado, fue probado, amados hermanos, resistió la tentación y después de eso, amados hermanos, vino e inició su ministerio. Y de ahí adelante, amados hermanos, sí podemos darnos cuenta en la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Cómo, amados hermanos, llamó, ¿sí? Dice a Leví en el capítulo 5, luego dice, amados hermanos, más adelante, que empieza, amados hermanos, su ministerio. Amados hermanos, Jesús dice que atiende una multitud, ¿sí? Y luego empieza a explicar, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios. Llega un hombre de una mano seca, ¿verdad? Y lo sana, ¿verdad? Y así también, amados hermanos, les enseña acerca de cómo deben de comportarse. Jesús dice que era siervo de un centurión, y así, amados hermanos, si nosotros revisamos los evangelios, vemos qué fue lo que hizo cuando Él inició su ministerio. ¿Qué fue lo que hizo, amados hermanos? Calmó la tempestad, ¿verdad? Cuando los discípulos no habían pescado nada, fue y les dijo, echen sus redes, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús echaron las redes y pescaron muchísimos pescados. Sanó muchísimos enfermos, vinieron los cojos, vinieron los mancos, vinieron, amados, los ciegos, los tartamudos, los endemoniados, vinieron muchísimos, amados hermanos, y a todos los sanó. A todos los sanó. Entonces, amados hermanos, en esta hora, en pocas palabras, quiero, amados hermanos, que quede claro en nosotros, para que no, amados hermanos, nos distraigamos y perdamos el objetivo. Cuando yo me convertí al Señor Jesús, amados hermanos, yo entendí eso, ¿sí? Yo entendí eso, amados hermanos, que ya que Él había hecho la obra en mí, me había salvado, me había cambiado de tal manera, amados hermanos, que lo único que yo quería hacer era decirle a los demás que Cristo cambia, que Cristo salva, que Cristo sana. Y eso es lo que yo quería hacer. Y me iba, amados hermanos, a donde me mandaran, donde me invitaran, allí iba, ¿sí? Ya sea desierto el domingo, sea en el frío, sea en el calor, sea de noche, amados hermanos, sea allá en las montañas, en la sierra, en donde quiera que fuera, allí iba, amados hermanos, para llevar, amados hermanos, el mensaje de salvación. ¿Por qué, amados hermanos? Porque esto es, amados hermanos, lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y luego, amados hermanos, para no hacerlo tan largo, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que ¿qué pasó, amados hermanos, con la iglesia primitiva? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia primitiva, amados hermanos? Nosotros nos damos cuenta en la palabra de nuestro Dios que dice que allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 4, dice que estaban reunidos
estaban reunidos, no 120, como 120, ¿verdad? Estaban reunidos cuando de repente dice que vino del cielo el estruendo, ¿verdad? Y se le pusieron como lenguas de fuego sobre su cabeza, y dice ahí, amados hermanos, que todos estos, dice que fueron llenos, fíjese, me estoy refiriendo a la palabra llenos del Espíritu Santo. Todos estos que estaban allí reunidos, amados hermanos. Y luego, ¿qué pasó, amados hermanos, después de eso? ¿Verdad? Cuando aquellos empezaron a decir que yo creo que no era otra cosa más que estaban borrachos, ¿verdad? Pedro lleno del Espíritu Santo, se pone en pie, ¿verdad? Y empieza a predicarles, a explicarles el motivo, la razón por la cual estaba pasando lo que estaban viendo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, ¿qué pasa, verdad? Cuando él se pone y les predica a aquellos, amados hermanos, dice que se convirtieron en ese momento 3,000 personas. 3,000 personas, y todas estas personas perseveraban unánimes, eran personas de un mismo sentir. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban llenas del Espíritu Santo. Nadie decía ser suyo nada, ¿sí? Lo que dice que vendían sus propiedades, traían el dinero, ¿verdad?, a los pies de los apóstoles para que ellos, ¿sí?, lo repartieran a los necesitados. Eran de un mismo sentir, amados hermanos. Entonces, he ahí la importancia. Empezamos a ver cosas que empiezan a pasar. Allá en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, en los últimos versos, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo antes de ascender al cielo a sus discípulos? Y estas señales seguirán, dice, a los que creen en mi nombre. ¿Sí? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y venirán cosas mortíferas, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso, amados hermanos, para mí quedó en mi mente y en mi corazón, amados hermanos, que eso tiene que pasar. Si no es así, amados hermanos, porque está diciendo que no era solamente para los discípulos, dice a los que creen, no menciona que solamente a los discípulos, a los que creen. Dice, en mi nombre harán esto. Y nosotros vemos inmediatamente, amados hermanos, lo que empieza a pasar en la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que empieza a pasar, amados hermanos? Que cuando sube Juan y Pedro, ¿verdad?, al templo de Hermosa, a la hora de la oración, está un cojo en la puerta pidiendo limosna, como luego decíamos antes. Está pidiendo, amados hermanos, limosna. Pero ellos, amados hermanos, no llevan dinero, ¿verdad?, sino que llegan, lo ven, ve que se les queda mirando, ¿verdad? Y les dice, no tengo oro ni plata, dice, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y en ese momento el cojo empezó a andar y no se fue para su casa. No se fue para su casa. Dice que entró al templo y andaba saltando, gritando de alegría y de gozo adentro del templo, porque él había sido libertado de su parálisis de hace muchos años. Y al rato vemos, amados hermanos, cómo, ¿verdad? Ananías y Zafira venden una propiedad, nos decían el otro día, ¿verdad? Y vienen a querer decir mentiras, ¿sí? A decir mentiras, y le dicen a Pedro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nos decían el otro día, ¿qué pasó? ¿Verdad? Dice que ellos vinieron y mintieron, lo venimos en tal cantidad, pero no había sido cierto. Se habían puesto de acuerdo con tu esposa, ¿verdad? Vamos a decir que le vendimos en tanto, les llevamos tanto y nos quedamos con tanto. Pero vamos a ver qué es la importancia de los hombres llenos del poder del Espíritu Santo, ¿sí? No fue necesario otra cosa, simple y sencillamente, bueno, oye, ¿por qué vienes y me dices eso? ¿Acaso lo que era tuyo no te podías quedar con él? O sea, ¿por qué no tenías necesidad de mentir? Lo tuyo es tuyo, no hagas eso, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que cuando Pedro le dijo, inmediatamente cayó muerto. Y al rato viene su esposa, ¿verdad? Igual. ¿Es cierto que vendieron en tanto? No, pues sí. Mira, tu esposo lo acabas de sacar, ¿sí? Lo acabas de sacar y ahorita te van a sacar también. Y esto, amados hermanos, y muchas otras cosas que se hicieron, amados hermanos, a través de los discípulos, amados hermanos, no fueron cosas que se pudieran ocultar, ¿verdad? Porque más
adelante, ahí en el capítulo 4, ¿verdad? Nosotros vemos el libro de los Hechos, amados hermanos, cómo, ¿verdad? Dice, amados hermanos, que ahí en el concilio, en el pórtico, cuando están en el pórtico, amados hermanos, ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 4, ¿verdad? Dice, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios que Pedro y Juan dice ante el concilio, ¿sí? Ahí en ese momento dice que, amados hermanos, nos empezaron a interrogar y más bien amenazar a que no siguieran predicando la palabra de Dios, pero ahí estaba, en ese momento estaba aquel cojo que por muchos años había estado en la puerta del templo pidiendo limosna, y ahí estaba con ellos, sano y salvo para la honra y gloria de Dios. ¿Y quién podía tapar eso? ¿Quién podía esconder eso? Nadie lo podía esconder. Allí estaba presente él, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, dice la palabra de Dios más adelante, amados hermanos, que cuando ellos se ponen a orar, los discípulos con la iglesia se ponen a orar, ¿verdad? A pedirle a Dios que los ayude, protección, confianza, porque los habían amenazado. ¿Saben qué? No los vamos a meter a la cárcel, pero váyanse con su escándalo a otro lado, ¿verdad? Y ellos se pusieron a orar, amados hermanos, y dice que estaban orando cuando el Espíritu Santo se derramó, ¿verdad?, sobre ellos. Entonces, la importancia, amados hermanos, de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y así se relatan muchas cosas de esto. Me estaba acordando lo que pasó con Cornelio, ¿verdad?, y Pedro, ¿verdad? Eran hombres, él dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Era un hombre temeroso de Dios que ayudaba y hacía, daba limosnas y todo eso, ¿verdad? Y mandó a traer a Pedro para escuchar, ¿sí?, el Evangelio, porque ellos, amados hermanos, no sabían de eso, amados hermanos. Y dice que cuando Pedro, me encanta, hermanos, cuando la palabra de Dios dice que Pedro apenas les estaba explicando, ¿verdad?, qué era eso, cuando dice, amados hermanos, que el Espíritu Santo de Dios se derramó, e inmediatamente le dijo a estas personas, dijo Pedro, bueno, pues que pide que estos sean bautizados, pues ya fueron, ya recibieron el Espíritu Santo. Y hay muchos hechos, hermanos, hermosos. Entonces, por eso leía este versículo de la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. ¿Qué pasa, amados hermanos, cuando una persona se emborracha? ¿Sí? Dice por ahí unos cristianos que no es lo mismo tomar que emborracharse, ¿sí? Porque el borracho se queda tirado y dice cosas, se hace cosas que no sabe, lo que no se da cuenta. El que toma, pues nada más toma, ¿verdad? 2, 3. Pero la palabra de Dios que dice que una poca de levadura, ¿verdad?, dice que leuda toda la masa. Lo mismo da 1 o 2 que 5 o 10. Entonces, amados hermanos, no se embriaguéis. ¿Qué pasa? En una familia, cuando, amados hermanos, el señor de la casa, o la señora, porque en este tiempo, hermanos, hasta las mujeres, una vez que hacer un trabajo donde, amados hermanos, el esposo no estaba, y llegó el compadre y se puso a tomar, amados hermanos, con la comadre. Y cuando llegó el compadre, la comadre ya estaba tirada, ¿sí? Y ya pues me tuvo que decir: ayúdame, por favor, vamos a meter a pared, porque estoy muy mal, ¿verdad? Entonces, amados, ¿qué pasa? Hay problemas, ¿verdad? Hay dificultades, hay disolución. Muchas veces cuando ese vicio, ¿sí?, es demasiado, amados hermanos, las personas se disuelven, las familias se disuelven, hay problemas, hay pleitos, ¿verdad? Hay pleitos. Entonces, por eso dice: no os embriaguéis con vino, ¿sí?, en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Ser llenos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque decía yo hace un rato, ¿sí?, si estamos llenos, ya no va a caber nada más. Ya no va a caber nada más, ¿sí? Pero, amados y hermanos, si estamos semillenos, estamos medios vacíos, ¿sí?, empiezan a entrar cosas, caben más cosas, amados hermanos. Entonces,
¿Cuál es, amados hermanos, mi preocupación? De que en estos tiempos, la iglesia de estos tiempos, se nos ha dicho muchas veces, es la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? Somos la novia de Cristo. Y dice, amados hermanos, la palabra de Dios que Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin contaminación. Somos la iglesia del Señor. Bueno, pero decía yo, ¿habrá una diferencia o tendrá que haber alguna diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia actual? ¿Verdad? Nosotros tenemos que ser iguales. Tenemos que ser igual como la iglesia primitiva. O si alguien me puede decir en esta noche que estamos aquí que en la actualidad debemos ser una iglesia diferente, ¿verdad? Pues lo dialogamos y quiero que me convenzan si la iglesia debe ser diferente a la iglesia primitiva, ¿verdad? Pero nuestro ejemplo a seguir es Cristo y a vivir a los hermanos como la iglesia primitiva, practicando las mismas cosas, hermanos, que se vivió en la iglesia primitiva, porque Jesucristo es el mismo, ¿sí? Es el mismo. Y, amados hermanos, por tanto, en esta noche yo quiero, hermanos, que busquemos la forma de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se logra esto, hermanos? Me da tristeza. Cuando yo me convertí, les he dicho, creo, algunos les he dicho que yo me convertí a los 17 años. En ese tiempo, amados hermanos, se hacían vigilias de oración. ¿Para qué? Para buscar la llenura del Espíritu Santo. Se hacían retiros espirituales, amados hermanos. ¿Sí? Se hacían vigilias de oración en el templo, se hacían vigilias de oración en el campo, se hacían retiros espirituales. ¿Para qué, hermanos? Para buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque siempre se ha dicho que para predicar el Evangelio, amados hermanos, decía yo el domingo, no es irle y decirle a las personas que Cristo salve, que Cristo sana, que Cristo cambia y que nos digan, sí está bien, pero es cualquier día me doy una vuelta, ¿sí? Hay cualquier día, sí se oye bonito lo que dicen, ¿verdad? Pero hay después, ¿sí? Y el otro día vuelvo a repetir lo que decía el domingo. Nuestro hermano nos hablaba acerca, ¿verdad? de Felipe con el etíope, ¿verdad? Sí, no sé si algunos se acuerdan cuando nos hablaba acerca de Felipe con el etíope. ¿Cuánto tiempo necesitó para convencerse el etíope? ¿Cuánto necesitó, amados hermanos? 15, 10 minutos, no sé, ¿verdad? Que platicó con él, explicó lo que significaba el libro que iba leyendo, ¿verdad? Inmediatamente dijo que impide que yo sea bautizado si había el agua, ¿verdad? Y se bajaron del carruaje y se bautizó. Entonces, amados hermanos, ¿quién lo convenció? La sabiduría de Felipe, amados hermanos. El que convence es el Espíritu Santo de Dios. He ahí la importancia que el portador de la palabra de nuestro Dios debe ser personas llenas del poder del Espíritu Santo. Porque digo, estas señales seguirán, ¿verdad? En mi nombre echarán fuera demonios, ¿verdad? Hablarán nuevas lenguas. Y me estaba acordando, hermanos, de los 70 que mandó el Señor Jesús. ¿Sí, amados hermanos? Dice que regresaron bien contentos, ¿verdad? Y le dijeron al Señor, no, hombre, si tú hubieras visto cómo los demonios se nos sujetaban, ¿sí? Si tú hubieras visto cómo les hablábamos y aceptaban. El Señor Jesucristo les dijo, no se alegren por eso, alégrense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida, ¿sí? Dice, porque yo, digo el Señor, porque yo los estaba viendo, ¿sí? Porque yo los estaba cuidando, porque yo estaba con ustedes, por eso pasó eso, pero no crean que eran ustedes. Entonces ahora Él no está, pero Él se fue, pero el Espíritu Santo fue enviado para eso, ¿verdad?
Y amados hermanos, no pensemos que esta promesa del Espíritu Santo es, amados hermanos, para los discípulos o para algunas personas. El apóstol Pablo, perdón, Pedro, ¿verdad? Ahí en el capítulo 3, hermanos, el verso 38 y 39, amados hermanos. En el capítulo 2, versos 38 y 39, les dijo: arrepentidos y bautízase cada uno, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Y dijo: y esta promesa no solamente es para nosotros, dice, esa es para cuantos nuestro Dios llamare. Así es de que es para ti, es para mí, amados hermanos. Pero necesitamos buscar. ¿Cómo lo vamos a buscar, hermanos? Esto no se consigue más que con oración, hermanos, y ayuno. ¿Sí? Ayuno. Dijo, amados hermanos, recuerdo que es el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. ¿Sí? El primer gran día de la fiesta se puso en pie el Señor Jesucristo y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Sí? Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice más adelante, esto lo dijo, ¿sí?, del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todavía no había venido, porque dice que él todavía no había subido al cielo. Entonces, amados hermanos, el que está lleno del Espíritu Santo es como un río de agua. ¿Sí? ¿Y qué pasa, amados hermanos? ¿Qué pasa por donde pasan los ríos de agua viva, hermanos? ¿Y qué pasa? ¿No dice que los hombres serán como árboles plantados junto a ríos de agua viva, que su hoja no cae? Dice que su fruto lo da a tiempo. Así son las personas que están plantadas junto a los ríos o en los ríos de agua viva. Pero, amados hermanos, en este tiempo parece que la iglesia actual está plantada a la orilla de los charcos o en los charcos, donde hay agua hedionda que huele, que está contaminada, que hay gusanos, que hay podredumbre, porque no avanza. ¿Sí? Ya milagros. Decía hace rato la hermana Sarita, primero corremos a la pastilla, ¿verdad? Primero corremos a la pastilla y ya después pues al Señor. Pero, amados hermanos, en la palabra de Dios encontramos que en la iglesia primitiva no era así, ¿verdad? Dice que tanto era el poder, amados hermanos, que había, ¿verdad? En el caso de Pedro, ¿verdad?, que dice que no era necesario que pusiera sus manos sobre los enfermos. Dice que los sacaban en los caminos y solamente con que pasara Pedro y la sombra sobre ellos, dice que eran sanados. ¿Sí? Si nosotros miramos esto hoy, yo creo que nos damos bajos. Pero qué cosa tan más hermosa. ¿Sí? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él es el mismo, Él no cambia. Entonces, amados hermanos, nosotros, ¿sí?, vamos a procurar buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Amados hermanos, estaba acordándome de la lectura, ¿verdad?, de Pedro, ¿verdad?, de donde sacan este pueblo que cantamos hace un rato. Somos el pueblo de Dios. Ahora somos un pueblo santo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Para que anunciéis, ¿sí?, las virtudes de aquel, ¿sí?, que nos llamó de la luz a las tinieblas. ¿A usted el Señor lo llamó? ¿Sí? ¿Está viviendo en la luz, hermanos? Vamos a convidarle a los que están viviendo en tinieblas. Vamos a convidarle. No sé cómo le vamos a hacer. ¿Sí? No sé cómo le vamos a hacer. Así de nosotros no vamos a poder.
necesitamos el impulso, necesitamos el poder. Les dijo, amados hermanos, a sus discípulos, Hechos 1:8, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando, sí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es el poder, amados hermanos? Yo puedo, en el nombre de Jesús, yo puedo, en el nombre de Jesús. Si tú le buscas, si tú quieres, sí, Él te puede dar el poder. Y les digo, y me seréis testigos, y fueron testigos de eso. Claro que fueron testigos, ¿verdad? De tal manera que dice que en Antioquía les llamaron cristianos por primera vez, por su forma de hablar, por su forma de ser, por su forma de actuar, por las cosas que hacían, las maravillas y milagros, amados hermanos, que hacían ellos en el nombre de Jesús. Los llamaron cristianos, amados hermanos. Entonces, cristiano es el seguidor, el hacedor, ¿verdad?, de las cosas de Jesucristo. Entonces, hace unos momentos me estaba gozando en la alabanza, hermanos, porque esa forma de alabar a Dios, hermanos, se veía hace 30 años, 40 años atrás, ¿sí? En esta noche, amados hermanos, les voy a invitar para que oremos a Dios. Le pidamos, ¿qué es lo que necesitamos pedir primero? Perdón porque hemos fallado. ¿Sí? El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación, de que Jesucristo vino al mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Y todo aquel que en Él cree, ¿sí?, será salvo. Eso es lo que tenemos que ir y decirle a las personas. No irles a decir que si conocen a Cristo se van a tener casas, carros y comodidades aquí en esta tierra. Porque Cristo no vino a eso. Cristo vino, amados hermanos, a salvar nuestra alma de la condenación eterna. Y lo demás es añadidura. ¿Sí? Entonces, en esta noche, hermanos, te voy a invitar para que, si quieren venir al altar y creen, hermanos, o sienten que no está viviendo una vida como la que Dios quiere que vivamos, hermanos, pidámosle perdón en esta noche. Las oraciones de los viernes, hermanos, hace un tiempecito venían varios, hoy cada día tienen menos, ¿sí? Pero si usted gusta venir los viernes a la oración y unirnos, amados hermanos, en esa petición, lo vamos a hacer, hermanos, lo vamos a hacer para que Dios empiece a ayudar a la iglesia, ¿sí? Porque estamos viviendo en un tiempo de conformismo, porque no nos falta nada, gracias a Dios todo lo tenemos, ¿sí? Pero a través de qué, hermanos, de nuestro sacrificio. Pero en esta noche, hermanos, el Señor está en este lugar y hable con Él y dígale qué quiere hacer. ¿Quiere vivir una vida de conformidad? También puede. Pero quiere vivir una vida, amados hermanos, cerca de Cristo, ¿sí? También se puede. Deje que el Espíritu Santo de Dios lo toque, ¿sí?, y lo guíe. En esta noche vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco de tu bendita presencia, Señor, para darte gracias, porque dice la palabra, Señor, que tú nos pagas conforme a nuestras obras, Señor. Haces bien, Señor, en los cielos como el Padre de familia, Señor, parece tus hijos. Así que va, en esta noche, Señor de los cielos, tú nos conoces. ¿Cómo vamos a escondernos de tu presencia? ¿Cómo vamos a escondernos y a decir que estamos bien, que estamos haciendo tu voluntad? Señor Dios Todopoderoso, que nos conoces perfectamente cómo estamos viviendo.
cielos de poder.